Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 14 de mayo del año 2025. Al gobierno de las maniobras orquestales en la oscuridad cada vez se le desmontan más rápidas esas conspiraciones que crea para tratar de desviar la atención de los escándalos que realmente protagoniza. La sofisticada organización criminal que el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que había saboteado los trenes para paralizar España y que la izquierda tuitera dijo que actuaba esa organización por orden de José María Aznar, resultó que a las 24 horas pasó a ser una burda banda de ladrones de cobre. La misteriosa mano negra que había hackeado la red eléctrica para dejar a toda la península ibérica a oscuras y torpedear al gobierno de Pedro Sánchez, y que el gobierno de Pedro Sánchez ordenó al CNI que le sacara lo que fuera con tal de sostener esa línea de investigación, resulta que hoy ya sabemos que no hackeó la red eléctrica, tal y como red eléctrica, el CNI, el INCIBE y no sé cuántos organismos más dijeron desde el primer momento, provocando la ira de la Moncloa por no acompañar el discurso político que estaba manteniendo Pedro Sánchez. Pues la última conspiración que se le ha caído al sanchismo tiene que ver con la filtración de los mensajes entre José Luis Ábalos y el presidente del gobierno. La ministra MJ Montero sugirió que la culpable de la filtración era la UCO de la Guardia Civil. La portavoz del gobierno deslizó sus críticas al Poder Judicial por no actuar de oficio como en otros casos. Y el ministro de Justicia amenazó con ir hasta el final y personarse en los tribunales con tal de saber quién había sido esa enésima mano negra que estaba tratando de desestabilizar al gobierno de España. Da igual que los mensajes que incautó la Guardia Civil llegaran solo hasta octubre de 2021, casi 2 años antes que la fecha de los últimos WhatsApp publicados por el diario El Mundo. El PSOE en privado temía que fuera Ábalos el filtrador, pero en público los socialistas y sus medios afines seguían insistiendo en apuntar a una especie de lawfare 2.0 con la UCO incluida en la banda de los jueces malvados, la prensa fachosa y la oposición, todos a una. Incluso el socio de Pedro Sánchez, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le pedía esta mañana al presidente que actuara ya contra esos enemigos en la sombra. Usted dice abiertamente que quiere seguir hasta el año 2031. Bien, vale, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Ustedes, señorías del PSOE, señor presidente, señores del Gobierno, ¿son conscientes de la ofensiva que viven? ¿Son conscientes de la ofensiva policial, judicial, digital, mediática que viven? ¿Son conscientes de lo que está pasando en este país? Cualquiera diría que una especie de golpe de Estado blando. Y ustedes no van a hacer nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué más les tiene que hacer la derecha y la ultraderecha y la derecha catalana de este país para que reaccionen, para que pasen a la ofensiva? ¿Qué más? ¿Y exactamente cómo debía pasar el gobierno a la ofensiva contra los jueces, la prensa, la UCO? ¿Qué es para Gabriel Rufián que Sánchez pase a la ofensiva? Ilegalizar partidos, cerrar medios, encarcelar jueces y guardias civiles. A Gabriel Rufián no sé si la realidad le da igual y él va a seguir pidiendo a Sánchez que más o menos nos meta en la cárcel a los que molestamos por estar dando supuestamente un golpe de Estado, pero resulta que 4 días después de la primera filtración, por primera vez Ábalos ha empezado a admitir que él tiene algo que ver con que se hayan publicado en los medios sus mensajes privados. Hay que recordar que con Ábalos ya se sabe que la verdad llega por capítulos. En la primera versión te dice una cosa, en la segunda te añade otra, la tercera desmiente las dos anteriores, la cuarta recupera las versiones desmentidas, la quinta y la sexta no tienen nada que ver y a la séptima ya te añade un matiz que dices algo está pasando. Y al final se descubre el pastel.
Pues el lunes Ábalos no le quiso aclarar ni al Periódico de Cataluña ni a La Sexta que él hubiese filtrado los mensajes, y cuando se lo preguntaron, Ábalos dijo: ni confirmo ni desmiento. Ayer martes Ábalos habló con El Independiente y El Español y empezó a modular su versión, y pasó del ni confirmo ni desmiento a prefiero que se queden con la duda de quién ha sido. Ahora son otros los que están nerviosos. Estaba disfrutando el ministro, exministro de Sánchez y exsecretario de organización del PSOE. Y hoy en La Sexta hemos ido un pasito más allá. Y en La Sexta Ábalos ya ha empezado a admitir que él consintió la filtración de parte de los mensajes que se están publicando con Pedro Sánchez. Ahora ha dicho que él se los entregó a alguien de su confianza, que no es Koldo García y que tiene que ver con el ámbito de su defensa. La pregunta es, ¿pero qué hay en esos mensajes? En los de antes, los de la caja de zapatos de Koldo, y en los de ahora, los que le guarda a otra persona que no es Koldo. ¿Qué hay en esos mensajes para que los antiguos Ábalos los guardara en 2 pendrive y se los diera a Koldo para que los tuviera en otro de sus inmuebles guardados en una caja de zapatos, porque si me pasa algo? Y ahora los recientes Ábalos se los da a una persona de su confianza que tiene que ver con su defensa. Que hay algo en los mensajes de Ábalos que le puede ayudar, llegado el caso, para defenderse de la causa penal contra él. Curioso. ¿Entienden ustedes por qué están de los nervios en el PSOE? Claro que les he dicho que con Ábalos no hay que quedarse con ninguna de las versiones, porque la última será dentro de unas horas o mañana. La penúltima es que a Ábalos le han debido dar un toque. Le han dicho: oye, estás disfrutando demasiado, José Luis, ¿eh? A ver si vamos a disfrutar nosotros. Porque después de jactarse de, no voy a decir si he sido yo, que sufran otros, igual que he sufrido yo 17 meses. Después de decir, he sido yo el que ha autorizado a algunos de ellos. Ahora lo último ha sido, hace unos minutos ha escrito un comentario en las redes sociales diciendo que él no ha firmado, no ha filtrado, sino confirmado. Cuando le preguntaron por los mensajes, y que no se opuso a su publicación porque los mensajes de 2023 son de carácter positivo y que lo que demuestran es que él no hizo nada y que Sánchez es estupendo. Se suele hacer esto en el periodismo. Oye, te autorizo que metas este que me deja bien y de paso toma estos otros. Mañana, en un cambio de versión, lo mismo Ábalos reconoce que él lo ha filtrado todo, o al contrario, dice que él ni siquiera utiliza WhatsApp. Pasó con Delcy Rodríguez en la noche de Barajas. Después de negarlo todo, Ábalos al final terminó admitiendo que no solo estaba allí, sino que subió al avión y que despachó con Delcy Rodríguez, a la que no había conocido y luego sí conocía, en fin. El problema para Moncloa es que ellos, en Moncloa, con la versión de Ábalos es imposible que haya sido, Ábalos cállate, Ábalos tú no digas ni siquiera que has admitido ni has confirmado nada, estaban muy contentos porque iba de amenazar a los tribunales y a la UCO. Iba de, oye, a ver esto de la filtración, porque os la vais a cargar. Pero amenazaron y no hicieron. Ladraron pero no mordieron. Y por sorpresa ha llegado Manos Limpias y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la filtración de los mensajes de WhatsApp entre el presidente del gobierno y José Luis Ábalos. Porque según el sindicato, que el gobierno no para de decir ultraderechista, la filtración vulnera gravemente la intimidad de Pedro Sánchez porque son datos íntimos y reservados que no han sido consentidos ni autorizados por el presidente del gobierno. Y por eso Manos Limpias le pide a la Fiscalía General del Estado que investigue quién ha sido el origen de esa filtración. ¿Por qué hace Manos Limpias esto? Lo desconozco. Que en el gobierno también es su motivo de preocupación, también.
porque ellos querían tener el control. Decir, oye, pues denunciamos, no vaya a ser que el origen de la filtración no sea el que nosotros estamos diciendo y la tengamos. ¿Qué hará Álvaro García Ortiz? ¿Hará caso a manos limpias para proteger la intimidad del presidente, como dicen desde el sanchismo, en público? ¿O esperará a ver qué le dice la Moncloa en privado, ya sea por WhatsApps o, visto los antecedentes, por paloma mensajera, señales de humo, el Pony Express o una reunión privada en un reservado? Pero mientras tanto, al gobierno se le tenía que ocurrir decir algo sobre la última, especialmente la última de las filtraciones publicadas, la de Air Europa, Sánchez y Ábalos. Hoy Feijóo le apretaba al presidente por este asunto. Esta mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad, señor Sánchez, hoy aquí. Dé la cara ante los españoles y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Esto llevan 7 años. Ustedes en la oposición, entretenidos con las casquerías que les dan, y este gobierno mejorando la vida de la gente. Y eso, señor Feijóo, no lo cambia ni congresos que se convoquen de manera precipitada para callar el run de un liderazgo averiado como es el suyo, señor Feijóo. Mire, usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. Desde luego que esta legislatura usted no se ha aburrido. Sus presidentes autonómicos petardos, su vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, un maltratador. Y su ministra de Defensa, que no está, es una pájara. Usted no era el uno que pasaba por allí, era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó, porque participó, señor Sánchez, porque participó. Algunos se preguntaban por qué no echó usted al señor Ábalos del Partido Socialista y por qué lo incorporó a las listas del Congreso. La razón es muy simple, porque usted le tiene miedo. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Se lo pido, por favor, váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted. Al margen de los cuchillos voladores que se han lanzado Sánchez y Feijóo en la normal refriega parlamentaria, si conseguimos quitar la piel y nos quedamos con la pulpa del meollo del asunto, es que Feijóo le ha preguntado por Air Europa, Ábalos y Begoña Gómez. Y el presidente Sánchez ha dicho nada. Le habían escrito el argumentario para tú te métete con Feijóo, pero para lo de Europa, nada, tú ni lo nombres. Que de eso ya se encarga María Jesús Montero. Ahora sabemos, señora Gamarra, es que efectivamente este gobierno nada tuvo que ver con ningún proceso irregular presunto que ustedes quieren hacer creer en el rescate de Europa. Es más, el Tribunal Supremo este lunes planteó que no había ningún indicio de que se hubiera producido ninguna irregularidad respecto a Europa. Señora Montero, la verdad es que usted manipulando no tiene precio. ¿Sabe lo que dice el Tribunal Supremo esta misma semana? Que obran indicios en el rescate de Europa de que se favorecieron intereses. Pero es que va más allá. ¿Sabe lo que dice? Que además se buscó otra vía alternativa. ¿Y qué otra vía alternativa era esa? Yo les recomiendo que no mientan y tenga usted la tranquilidad de que la verdad se sabrá. Atentos al programa de hoy, porque a las 9 de la noche Miguel Ángel Pérez nos va a adelantar en primicia lo que está pasando a nivel judicial con el caso Air Europa. Atentos a la noticia, porque puede que nos ayude a entender por qué a algunos les ha entrado mucha prisa en aprovechar el momento
y dar carpetazo al asunto Air Europa en los tribunales antes de que en los medios de comunicación salga algo que escandalice a la opinión pública y cambie la opinión de los que tienen que decidir. Al dinero en Colombia le decimos billete. En la Dominicana se le dice los cuartos, los chavos. En Ecuador al dinero le decimos plata o también billullo. Allá en el Perú puede ser lucas, cocos. Llames como llames al dinero, con Remitly lo puedes mandar a casa. Remitly, más que una transferencia. Autorizado y regulado por el Banco Central de Irlanda. A las 9, Miguel Ángel, tribunales y Air Europa. Como aperitivo les diré que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha acusado hoy al juez Peinado de saltarse a la Audiencia Provincial de Madrid para investigar la presunta vinculación de Begoña Gómez con el rescate de la aerolínea. El abogado de la mujer del presidente, además de arremeter, como siempre, contra el juez Peinado, le ha pedido a la Audiencia Provincial que de inmediato adopte medidas que permitan encauzar esta investigación en los parámetros propios del Estado de Derecho. ¿Saben a quién cita Antonio Camacho, el abogado, como fuente de autoridad para decir que el rescate de Air Europa no debe ser investigado? A la Fiscalía. ¿Y saben por qué? Porque la Fiscalía le ha dicho varias veces a Peinado que deje de investigar. No, si es que por alguna parte de la Fiscalía, sobre todo la que obedece a Álvaro García Ortiz, aquí no se tendría que investigar nada. Ni Air Europa, ni Begoña Gómez, ni al hermanito, ni nada. ¿Entienden por qué el gobierno quiere que sea la Fiscalía y no los jueces los que instruyan las causas? Pero lo curioso, insisto, son las prisas que le han entrado ahora al sanchismo, ya sea al político, al mediático o al abogado de Begoña Gómez, porque la audiencia ordene a Peinado que deje de investigar lo de Air Europa. ¿Tendrá algo que ver con que en unas horas El Mundo vaya a sacar nuevas entregas de los mensajes de Ábalos? Atentos también a este programa, porque en cuanto Urrietieta nos pase la información, o directamente la atracamos en la redacción del Mundo y nos lo cuenta él, o se lo contamos a ustedes. Atentos, porque hay nueva escala. Y es una forma de hablar. Nueva escala informativa. Un nuevo hub noticioso. ¿Acudirá Urriestieta al rescate de la noche de radio? Vale, Cal Plus lo dejo, para que ustedes lo entiendan. ¿Tendrá miedo el sanchismo de que Ábalos, para tratar de arreglar lo suyo, haya decidido pegarle un sopapo, no sabemos con qué intensidad, a Sánchez en el moflete de su mujer? Pero la pregunta, parafraseando a Gabriel Rufián, es ¿y ahora qué? ¿Qué van a hacer los socialistas? ¿Meter en la cárcel a los golpistas blandos como les pide Rufián? No sé si ha llegado el momento de tanto, pero estaban nerviosos, muy nerviosos, sobre todo porque las redacciones no paran de sacar cosas como, por ejemplo, la que lleva ahora mismo La Razón. El entorno de Marlaska expresa sus temores a recibir improperios o comentarios negativos sobre su gestión por parte de Pedro Sánchez. En sus horas más bajas, dice esta información, estas hipótesis supondrían un gran palo, entre comillas, para el ministro. Hombre, si a Margarita Robles, con lo que se supone que la respetaba Sánchez, la llama pájara, el resto es que está ahora mismo temblando. No les faltaba nadie a los fieles de Sánchez. Primero temblaban por si el presidente estaba molesto con ellos por no defender lo suficiente a su mujer. Ahora, ¿qué habrá escrito este de mí? Porque luego llegas a los sitios y sí, dices, no, si son de hace mucho tiempo, pero no te hace gracia que te empiecen a llamar la pájara. Bueno, pues ¿qué ha hecho el sanchismo? Seguir con su ida hacia adelante y sobrevivir al día a día, tratando de que un escándalo tape el otro, que el escándalo de ayer tape al escándalo de hoy, para que el escándalo de hoy lo podamos utilizar para tapar el escándalo de mañana. Parece un acertijo, pero creo que se entiende bien. Se lo pongo con ejemplos. Que cuando todo el mundo está pendiente de una nueva entrega de la saga interminable de los mensajes de Ábalos con Sánchez, podamos utilizar la confesión del escándalo de hace unos días, porque pensemos que ya
ha pasado el tiempo suficiente para decir la verdad. Hace 8 días la ministra Agessen dijo en el Senado que no sabríamos qué o quién habría causado el apagón hasta dentro de 3 o 6 meses. Pues le ha cundido al comité del apagón independiente en el que solo está el gobierno. Porque en un visto y no visto, hoy ya empiezan a saber qué es lo que pasó. En la sesión de control al gobierno, el PP, Borja Semper, le ha preguntado a la ministra Agessen de una forma concreta, directa. Oiga, ¿saben ya lo que pasó el día 28 de abril? Agessen no ha respondido. ¿Saben por qué? Porque pensaba Agessen. Es verdad que en la sesión de control la gente se queda pues con lo de Sánchez, Feijóo, Abascal, Rufián, si acaso algo con lo de Montero. Cuando llega a Agessen, pues lo mismo. Pero aún así, la sesión de control, tanto en el Parlamento como a nivel mediático, tiene más seguimiento que un monográfico de Agessen sobre el tema eléctrico. Así que Agessen ha esperado a no tener el foco de la sesión de control sobre ella para soltar este anuncio que, después de haberla escuchado hace 8 días en el Senado, nadie esperaba hoy. El grupo de Ciber en estas primeras semanas ha analizado 3 niveles. Un primer nivel es el operador del sistema. Un segundo nivel son los centros de control y un tercer nivel son las instalaciones de generación. Hoy les puedo trasladar una muy buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Que tras analizar y empezar ese nivel 1, que es el operador del sistema, y haber analizado todos los datos correspondientes, no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. Creo que es muy buena noticia. Insisto, no hay indicios respecto al operador del sistema que Red Eléctrica haya tenido un ciberataque. El grupo, como decía, ya ha empezado el trabajo con otros operadores y sigue trabajando con ese nivel 2 durante esta semana y seguirá las siguientes semanas. Pues para ser una buenísima noticia, para ser lo que todo el mundo estaba esperando, Esmeralda Ruiz, ¿le puedes decir a tus oyentes en qué minuto de su intervención ha dado la buenísima noticia la señora Agessen? Pues exactamente en el minuto 32. 32 minutos hablando del apagón y no se le ocurre decir hasta el minuto 32 que al final no hubo ciberataque a Red Eléctrica. Ciberataque que Red Eléctrica descartó ya hace 16 días o 15 días y por el que le echaron la bronca al director de operaciones de Red Eléctrica porque cómo se le ocurre decir que no hay ciberataque cuando el presidente está sugiriendo que ha habido un ciberataque. Será la primera vez que el sanchismo, teniendo una muy buena noticia, en vez de abrir con ella, se la guarda hasta el minuto 32. Pero han visto, ¿no? Dice, sí, es verdad, no ha habido ciberataque en Red Eléctrica, pero bueno, todavía estamos investigando los niveles como los generadores y operadores. Claro, quizá lo ha dicho en el minuto 32 para que no lo ligáramos con lo otro que había deslizado ya Agessen, creo que era antes, ¿no? Del minuto 32, ¿verdad, Esmeralda? Sí, antes, ha sido antes. Claro, que es que sabemos cuál es la posible causa y dónde empezó todo. Y atención porque cuando decía esto tampoco había hackers. Sobre los 3 eventos de pérdida de generación, insisto, sobre el primer evento sabemos que ocurrió en una subestación en la provincia de Granada, el segundo evento en una subestación de la provincia de Badajoz y el tercer evento, en este caso, en una subestación en la provincia de Sevilla. Sobre esos factores que han podido tener una especial relevancia, estamos identificando desconexiones que pueden ser por sobretensión como elemento desencadenante de la caída en cascada en el momento crítico del 28 de abril. Así que en Red Eléctrica, 16 días después, confiesan que como con los trenes no hubo sabotaje y en las estaciones donde surgió todo, dice que sí, una sobretensión. Claro, no solo la oposición y usted que me está escuchando piensa que esto es una tomadura de pelo. Es que hasta sus socios parlamentarios le han echado en cara hoy a Agessen
el apagón informativo del gobierno. Y Agesen decía, ¿pero cómo podéis decir eso? No hubo apagón informativo. Quiero insistir, desde el primer momento cuando tuvimos información, el presidente del Gobierno compareció, pero también, más importante, los expertos técnicos de Red Eléctrica, pasadas 2 horas, también dieron la información que tenían en ese momento y en 24 horas el presidente estuvo en 3 comparecencias. Si el problema es lo que dijeron en esas comparecencias. ¿Saben dónde no va a haber apagón informativo? En la noche de radio. Porque a las 9 Miguel Ángel Pérez, 8 en Canarias, nos va a contar una noticia muy importante sobre la deriva judicial del caso Air Europa. Y a las 10:10, 9:10 en Canarias, Esteban Urreitieta nos va a adelantar aquí en la noche de radio lo que va a publicar el diario El Mundo sobre nuevos mensajes de alto. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.